En la lectura de hoy volvemos a Mateo capítulo 5, versos 38 al 42, pero hoy lo vamos a leer y vamos a estar siempre en el transcurso de este servicio en la nueva versión internacional. Y dice así la palabra en Mateo 5, 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mis amados, Dios, nuestro Señor Jesús, nos llama a vivir de una manera que desafía las normas de este mundo. Este mundo estableció, y sobre todo en esta época, este mundo ha establecido una cantidad de normas, donde a cada cual le gusta hacer lo que bien le parece. Pero el problema es que este mundo va como va camino al abismo, camino a la perdición, camino a la destrucción. Pero muchos ni siquiera se dan cuenta de eso. En esta lectura de Mateo 5, 38 al 42, entonces el Señor Jesús viene y nos presenta hoy la importancia de la humildad, el amor y la entrega. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en nuestra vida, en humildad, en amor y en entrega. En el contexto de la ley, Jesús comienza refiriéndose a la ley del ojo por ojo. Pero esto era una forma de justicia retributiva que se había establecido allá en el Antiguo Testamento. Pero lo que buscaba, acuérdense en las predicaciones de los últimos 2 domingos, la de diciembre y la de la semana pasada, que lo que buscaba realmente el mensaje de la palabra era limitar la venganza. Y recordemos que esa justicia Dios había establecido era para que la aplicaran los jueces de esa época y no para que las personas la tomaran y vivieran tomando la justicia en sus propias manos. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Cada vez vemos como el conductor que se bajó del carro y fue y mató a otro, simplemente porque se le cruzó, porque le abrió la puerta, porque le dijo algo. Eso es tomarse la justicia por mano propia. Y allá en Éxodo 21-24 nos lo ratifica diciendo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero eso era lo que sucedía allá para que nosotros entendiéramos y el pueblo de esa época entendiera que no debían usar la venganza. Sin embargo, Jesús entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos llama a un estándar mucho más alto y es el amor y la compasión. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo implica renunciar a nuestros derechos y deseos personales por el bien de los demás. Piensa en eso hoy. Ese es el negarnos a nosotros mismos. Pero los estándares de este tiempo nos dicen todo lo contrario. Pero lo que no sabemos y esperamos que cada uno de los que estamos aquí presentes es que podamos entender qué es lo que eso implica para nuestra vida espiritual. Porque recordemos, somos seres espirituales. No somos igual que un perrito o que un gatico. No somos igual que un burrito. El burrito nació, tiene vida, se alimentó, se multiplicó, procreó y se murió y se acabó. Pero nosotros, los seres humanos, no fuimos creados así. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos este cuerpo que en la tumba
se va a destruir, pero nuestra alma y nuestro cuerpo son eternos, vivirán para siempre, porque por eso fue que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Amén. En Mateo 5:39, Jesús nos enseña a no resistir al que es malo. Pero esto no significa ser pasivo, sino actuar con amor y con la gracia que recibimos del Señor. ¿Cómo es esto? Cuando alguien nos ofende, en lugar de buscar venganza, debemos responder con amor. En Romanos 12, 19 al 21, nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal haciendo el bien. Aquí en esta congregación tenemos gente muy generosa. Aquí tenemos muchas personas que por naturaleza, desde que yo los conozco, son generosos, son dadores de amor. Algunos llegan y siempre abrazan, uno los ve abrazando continuamente. Eso es ser generoso, eso es ser humilde de corazón. Pero también hay otras personas que se resisten incluso a que les den un abrazo. Oh, a mí no me toque. Eso es lo que el Señor nos dice: niégate a ti mismo. Ve pensando en eso. Ve pensando en eso. Si alguien nos pide algo, debemos estar dispuestos a dar más de lo que se nos pide, porque esto es lo que refleja el corazón de Cristo. El llamado a seguir a Cristo significa tomar nuestra cruz y seguirle. En Lucas 9:23 nos dice, dirigiéndose, aquí está hablando el Señor Jesús, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Al negarnos a sí mismos, nos alineamos con la voluntad de Dios y es el reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Negarse a sí mismo y seguir a Cristo es un llamado radical que transforma nuestras vidas y nuestras relaciones. Al practicar estos principios, hermanos, no solo estamos honrando a nuestro Dios, sino que también impactamos a toda la gente que nos rodea, a nuestras familias. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar, amar con compasión, amar con ternura, amar con el amor de Cristo, porque Él nos amó primero. Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Él fue a la cruz por causa de tus pecados. Escucha bien eso. Él fue a la cruz para perdonarte todos tus pecados. Sí, lo hizo hace 2000 años, pero eso es vigente el día de hoy. Amén. Recordemos que al final el verdadero gozo y la satisfacción plena se encuentran en seguir a Cristo y en vivir por los demás. Amados hermanos de esta iglesia Visión Colombia, hoy volvemos a examinar una vez esta lectura de Mateo 5, 38 al 42. Ya lo hemos estudiado varias veces todos estos domingos anteriores. Primero, lo examinamos de una forma general, aplicando algunos principios. Luego, estudiamos las afirmaciones que allí encontramos y aprendimos que nuestro Señor se preocupa de que nos libremos de todo deseo de venganza personal. ¿Se acuerdan? Que a eso nos llama el Señor. Que si el policía fue muy duro con nosotros y nos puso el comparendo, nosotros debemos guardar silencio, porque la justicia de Dios, Él la aplicará y nosotros, sus hijos, somos bendecidos por Él. Entonces no podemos andar preocupados por qué nos hicieron y menos ir a participar de corrupción. Nada hay más trágico en la forma en que muchos han abordado este pasaje
de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, y se fijan tanto en los detalles, y les quiero decir esto. Esto sucedía en esta iglesia en los comienzos hace 20 y tantos años. Yo me acuerdo que prediqué hace como 20 y pico de años acerca de las bienaventuranzas. Después de que prediqué esa semana, a los días siguientes empezó a llegar personas. Anoche hablaba con mi esposa, empezaron a llegar personas y nos decían, oye, Rafael, ¿esto es pecado? ¿Hacer aquello es pecado? Si yo camino hasta allí, ¿eso es pecado? Si me devuelvo por acá, ¿eso es pecado? Si hago esto o aquello, ¿eso es pecado? Gracias a Dios, eso ya no está sucediendo en esta congregación. ¿Por qué? Porque han sido entendidos de la palabra del Señor y no se han metido en una nube oscura como sucedió en ese tiempo, sino que ahora ya entiende la gente qué es hacer el bien y qué es hacer el mal, y ya lo tienen claro en su corazón. ¿Es así o no? Entonces hay algunos que siguen viviendo, perdiendo el principio del texto que nos dice la actitud del cristiano respecto a sí mismo es vivir examinando su propio corazón. Y basta con eso tomado de la mano del Señor Jesucristo. Esas ilustraciones que el Señor nos da en todo el Sermón del Monte, las emplea simplemente para poner de manifiesto su enseñanza realmente respecto a ese gran principio básico. Es decir, ustedes tienen que venir a vivir y a entender que tienen que vivir una vida justa, cada uno de ustedes. Eso es a lo que el Señor nos llama en el Sermón del Monte. Los problemas que tienen que ver de que viven equivocados en un punto concreto de la vida, acuda a la palabra del Señor. En otras palabras, la preocupación misma de nuestro Señor en todo lo que estamos haciendo y en la lectura de este pasaje es que debemos preocuparnos realmente por lo que somos, pero no tanto por lo que hacemos. Y lo que hacemos es importante, pero indica lo que somos. Quiere decir esto que debemos concentrarnos no tanto en las acciones, y recuerden esto, no tanto en las acciones como en el espíritu que conduce a la acción. ¿Se acuerdan que así era como pretendían vivir y enseñaban los escribas y fariseos? Que ellos se dedicaron a la letra, pero olvidaron al espíritu. Es decir, tomaron el espíritu de la ley y lo ignoraron. Pero el Señor viene y nos dice, no es lo que tú hagas como lo hagas, sino lo que hay en tu corazón. Es decir, el espíritu de la ley que vive en ti, el espíritu de la ley que mora en la palabra de Dios y que te lleva a tomar acciones justas, verdaderas, acciones de cambio, acciones de amor. Por eso, hoy estamos repitiendo una vez más, es esencial que tomemos la enseñanza del Sermón del Monte en el orden en que el Señor nos lo ha presentado. No podemos estudiar estos mandatos concretos a no ser que hayamos captado y asimilado primero las enseñanzas de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan que lo repetimos varias veces al final del año? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y esa palabra bienaventurado significa prosperado, es levantado, es exaltado por el Señor. Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere llenar de poder a su iglesia. Dios quiere levantar a su iglesia en sabiduría y en inteligencia espiritual. Entonces no podemos estudiar esos mandatos concretos a no ser que hayamos captado
y asimilado esas enseñanzas de las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene la responsabilidad de volver a Mateo 5 y empezar a leer desde el verso número 1, las bienaventuranzas, meditar en ellas y si les parece bien, entonces volver a ver estas predicaciones que ahí están en el canal de YouTube. Acérquense. ¿Por qué? Porque es que es importante que su vida sea edificada. En este pasaje de hoy se presenta una actitud para con nosotros, para todos, en una forma negativa. Pero en el pasaje que sigue, que vamos a predicar la semana entrante, que es Mateo 5, 44, en la palabra del Señor nos dice el Señor, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Por ahora, mis hermanos, nos vamos a fijar en lo negativo y esta enseñanza es de importancia básica, ya que nos hemos dado cuenta, creo todos, que el Sermón del Monte está lleno de doctrina. ¿Se acuerdan que les había explicado en la última predicación de diciembre a los que asistieron en ese momento que muchos decían que el Sermón del Monte les gustaba mucho porque no tenía doctrina? Que era muy bueno leerlo porque no tenía doctrina, o sea que no ponía ningún cinturón o ningún ceñir de la vida de la persona para que aprendiera a caminar con Cristo. Y resulta que es todo lo contrario. El Sermón del Monte sí está lleno de doctrina. Y lo importante de todo esto, precisamente, no es que uno vuelva a la otra mejilla, como que esté siempre en un estado dispuesto tal como si fuera a hacerlo. ¿Sí es comprensible, mis hermanos? No es tanto el que me pegaron una palmada en la cara y de una vez yo vuelva a la otra y diga, pégueme más en esta. No, no se trata de eso. Se trata es de que mi actitud del corazón siempre esté dispuesta a que si vino la ofensa o antes de que llegue la ofensa, mi corazón esté siempre dispuesto, lleno de humildad, lleno de amor, exento de venganza. Que mis actitudes sean las que otros que están leyendo mi vida, mi esposa, mis hijos, mi familia, que están leyendo mi vida, me vean en mí que no soy un hombre ni agresivo, que no soy un hombre que acusa, que no soy un hombre que señala, que no soy un hombre que falta el respeto, que no soy un hombre que acusa y que hace cualquier clase de improperios, sino que vean una vida transformada y digan, ese como ese yo quiero ser. Porque ese es el modelo que nos mostró el Señor Jesucristo para que nosotros aprendamos. Entonces la doctrina del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte, incluye la idea que yo tengo de mí mismo. Y empieza a pensar en eso, te lo pido, por favor. ¿Cuál es la idea que tú tienes de ti mismo? Nadie puede practicar lo que nuestro Señor ilustra aquí, a no ser que haya concluido con el yo, con su derecho respecto a sí mismo, el derecho a decidir qué ha de hacer y sobre todo debe concluir con lo que solemos hoy llamar el derecho del yo. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que pertenecemos en esta generación? Lo estamos viviendo en una sociedad donde todo el mundo pelea por sus derechos, pero jamás quiere asumir sus responsabilidades. El derecho a hacer esto, el derecho a hacer aquello, y van a las alcaldías, van a los consejos municipales y presentan los escritos allí y le piden a la alcaldía, al gobierno, que les dé el derecho a marchar, el derecho a pedir esto y aquello. Pero jamás se levanta nadie a decir,
¿Y por qué no hablamos de mis responsabilidades? No se hace, porque eso es lo que el corazón humano siempre quiere buscar. Que yo no asuma ninguna responsabilidad. Estamos viendo lo que los hijos le dicen a los padres. Oye, hijo, tiende tu cama. Y el hijo responde, esa no es mi responsabilidad. Esa es tuya porque tú me tuviste a mí. Yo no elegí nacer, dicen unos. Otros están diciendo, usted me tiene que pagar porque usted fue el que me dio la vida. Yo no elegí nacer, entonces págueme. Eso es una locura. Eso Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque Él no lo estableció así. Y se va a cumplir, es lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció está escrito aquí, en el libro de vida, en el manual de vida para todos nosotros, sus hijos. Entonces, mis hermanos, todo el problema de la vida, como hemos visto, consiste en última instancia en esa preocupación por el yo. Y lo que nuestro Señor inculca en este pasaje es que algo de lo que debemos despojarnos por completo es el librarnos de esa tendencia constante de velar por los intereses del yo. Eso es lo que todos tenemos esa tendencia a buscar. Primero yo, segundo yo, tercero yo. De estar al tanto de los agravios y de las ofensas, de vivir siempre a la defensiva. No se me metan en mi rancho. Eso es contra lo que nosotros debemos luchar. En esta congregación, por ejemplo, los pastores se acercan a las familias con el fin de ayudarles a que cambien su manera de vivir. No nos queremos ir a meter en el rancho, pero sí necesitamos que en algún momento nos acepten una visita en su casa. Pero cuando los invitamos a que nos reciban en su casa, les sugerimos, nosotros no imponemos, nosotros no obligamos a nadie, pero generalmente nos niegan la visita. Eso es lo que debemos cambiar, porque vivimos centrados en el yo, siempre a la defensiva, como si fuéramos a hacer algo indebido, y lo que estamos buscando es ayudar. Simplemente es eso. Y nuestro Señor Jesucristo tiene esto en mente. Todo debe desaparecer. Y esto desde luego significa que debemos dejar de ser tan sensibles en cuanto a nuestro yo. Es que yo pienso así, es que yo actúo así, es que mis decisiones son estas, es que mi carácter es este, es que mi personalidad es esta, es que yo hago así, yo hago así. No, eso es lo que el Señor viene a confrontar para cambiar vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Tenlo en mente, mi hermano, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para decirnos, ya te di la salvación y se fue y ya, pero el Señor aseguró que volvería por segunda vez. Y como Él viene por segunda vez, viene por una iglesia que sea santa, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Y eso qué quiere decir? Él viene a recoger una iglesia que esté llena de personas transformadas de acuerdo a su propósito. Y tenga esto presente. Esa sensibilidad que algunos tienen, no te metas conmigo. No vengas a juzgarme, no vengas a decirme, esa sensibilidad es morbosa. Es esa situación en la que el yo está como de puntillas tratando de subirse a tu corazón. Es tan delicado ese equilibrio que la más mínima perturbación puede alterar ese equilibrio y debe de descartarse, porque es allí donde tú estás descubriendo que ese yo te está gobernando. La situación que nuestro Señor describe es tal que en ella el hombre no puede sentirse herido. Es decir, que tiene que ser
limpio de tal manera en todo su ser que cuando venga la ofensa no lo toque, porque sabe quién es en Cristo. Amén. Amén. Primera de Corintios 4:3 nos dice, por mi parte, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Si vemos esa altura que había conseguido el apóstol ahí, ya tenía un corazón inofendible. Pero en la iglesia del Señor a muchos se les dice, oye, arrepiéntete de tus pecados. Dicen, ¿y quién le dijo a usted que yo soy un pecador? Todos somos pecadores. Todos los días hacemos cosas equivocadas. Todos los días hacemos algo malo. Montones de veces diariamente. Todos somos pecadores. No hay bueno ni aún uno, dijo el Señor. Pablo ha puesto en manos de Dios todo el problema del juzgar y de este modo ha adquirido un estado en una situación en la que nadie puede herirlo, ni nada puede herirlo. Ese es un ideal que todos debemos alcanzar, pero miren que eso es lo que primero hace el diablo. El enemigo viene a acusar, viene a hacer sentir culpa, a hacer sentir que tú no vales nada, que tu vida se va a acabar, que te vas a morir esta noche. Te pone el sentimiento de que a muchos de querer quitarse la vida y los llena, los acusa hasta que los lleva a la depresión. Pero el Señor dice, ustedes resistan porque yo estoy con ustedes, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Entonces, este es el ideal que hay que buscar. La indiferencia al yo y a sus intereses. Ese es el ideal. Un pastor de la época victoriana, aquí algunos se pueden llegar a dormir, pero yo les pido que no se me vayan a dormir. Un pastor de la época victoriana, a quien yo admiro mucho por su gran fe, que se llamaba George Mueller, quien vivió por allá en el siglo XIX, hacia los años 1836, en Bristol, Inglaterra, dijo, hubo un día en que morí. Vuelvo a repetir, dijo, hubo un día en que morí. Morí completamente. Morí a George Mueller. Morí a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos y a su voluntad. Morí al mundo. Morí a su aprobación o a su crítica. Morí a la aprobación o censura incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado por Dios. Pero ustedes deben saber, si solo les contara hasta aquí lo que él dijo, ustedes deben saber además qué fue lo que hizo George Mueller. Él fue una persona que en ese tiempo recibió en su corazón un amor por los niños abandonados. Y creó un hogar para niños. Y empezó con unos niños muy poquitos que nadie los quería. El abandono de niños en esa época era espantoso. Niños que se morían de hambre en las calles y nadie los recogía. Él decidió recoger esos niños, pero se propuso algo. Miren lo que se propuso George Mueller. Dijo, no le voy a pedir nada a ningún ser humano. Voy a confiar únicamente en mi Dios. Voy a creer solamente en Él, que Él puede suplir todo lo necesario para levantar
a estos niños. Y la gente, precisamente su familia, sus amigos pastores, los ministros pastores, la sociedad en general, empezó a decir: ese hombre está loco. Y se dedicó a orar. Y en la oración descubrió que él tenía que morir a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad, al mundo, a la aprobación, a la crítica, a la censura, e incluso a su propia familia. Murió y desde entonces Dios lo levantó. Y llegó el momento en que él iba y decía: Padre, postrado de rodillas, no hay pan en esta casa para alimentar a estos niños. Y llegaba el pan. Padre, no hay sábanas para las camas de estos 1,500 niños. Y llegaban las sábanas. Padre, no hay colchones, no hay ropa, no hay zapatos para estos niños. Y llegaban las camas, y cuenta la biografía de este hombre, que les invito a que lo busquen y la lean. En su historia hubo más de 15,000 niños que fueron rescatados, que fueron amados por alguien que decidió morir a sí mismo. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón. Hoy el Señor te está hablando de ti, de tu yo. Hoy el Señor te está preguntando a ti, a tu corazón, a tu ser, Claudita: ¿dónde está tu yo? ¿Dónde están tus propios intereses particulares, Ángel? Claudia, Laura, Juliet, ¿dónde están tus propios intereses particulares? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Lo vas a lograr y yo quiero dártelo, dice el Señor. Pero tienes que morir a ti mismo, a ti misma. Tienes que morir, porque si no mueres, no te voy a dar nada. No vas a lograr nada en esta vida. Cristianismo no es ir a la iglesia a pedirle a Dios: deme lo que yo necesito, que yo no quiero cambiar nada. No, Dios, que conoce tu corazón, que conoce tus pensamientos, que sabe de tu vida, Él sabe lo que está sucediendo con tu vida. Él te puede sanar, Él puede extender su mano poderosa sobre ti y sanarte así, en un chis, en un momento. Pero quiere tu corazón. Desea tu corazón. Desea tu corazón, Manuela, porque te ama. Desea el corazón de Rafa, Lilibet, porque lo ama. Desea el corazón de todas las familias, porque nos ama. Por eso Él estableció la familia. Él fue el que se inventó la familia. Él fue el que se inventó el matrimonio. Él fue el que nos constituyó como núcleo de una sociedad. Entonces debemos anhelar ser aprobados por Dios. Esa es una afirmación que tenemos que ponderar a fondo en nuestra vida. Yo no encontré otra manera de poder transmitirles este mensaje del Señor el día de hoy, sino a través de ese ejemplo que me ha rondado en la cabeza desde hace muchos años, de la historia de George Mueller. George Mueller pudo morir al mundo y a su aprobación o censura. Pudo morir incluso a la aprobación o censura de sus amigos y de sus compañeros más íntimos. Y miremos el orden en que él lo expresa. El número 1 fue que la aprobación o la censura del mundo, él murió a eso. Él murió a esos intereses, a esos deseos de su corazón. Llegó el momento en que no le importaba lo que pensaran de él.
No le importaba el modelo del mundo porque descubrió cómo era el mundo en que vivía. Ese mundo de esa época era corrupto como hoy este mundo es corrupto. A él no le importó la aprobación o la censura de sus amigos más íntimos. Pero esa es la preocupación de los jóvenes de hoy, que los aprueben, que les digan que sí son, que sí valen, cuando tienen un Dios que los aprobó desde tiempo atrás. Y por eso dice, yo los amé desde antes de la fundación del mundo. Y es a Él a quien debemos ir. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo más difícil de todo esto es vencer ese yo que anda pendiente de la aprobación del papá, de la mamá, de los amigos, de los familiares, de los ministros, de los líderes. Es morir a sí mismo. Es la aprobación o la censura de sí mismo. Mira a los artistas de este tiempo. Intenta hablarle a Shakira, a Carlos Vives, a Maluma, a Balvin. Intenta hablarles a ellos un segundo de morir a sí mismo. A ver qué te van a decir. Si te lo estás metiendo en la cabeza en estos momentos. Pero ¿saben qué? Si yo les hablara a ellos de morir a sí mismo, inmediatamente saldría a relucir su desdén por la opinión del mundo, porque piensan seguramente que sus fans les pertenecen, es de ellos y nada ni nadie se los podrá quitar. Y viven así, pero están completamente equivocados, porque eso es lo que idolatran, la fama. Y los jóvenes de este mundo, esos son los modelos que ven. Esos son los modelos que quieren. Y no se dan cuenta que contar con la opinión del mundo o de quienes los puedan aprobar, ese pensamiento los está destruyendo. Y pensemos en esto. ¿Tú buscas la aprobación de tus padres, de tus hermanos, de tus tíos, de tus primos, de todos los que están asociados íntimamente contigo? ¿Tú valoras mucho la opinión de ellas? ¿De ellos? Si esa es tu vida, entonces quiere decir que eres muy sensible a eso. Y el Señor nos dice que el cristiano debe alcanzar la fase en que supera incluso esto y se da cuenta que no debe dejarse dominar por las opiniones de otros. Muchos se visten es por la opinión de otros. Muchos tienen un carro bonito por la opinión de otros. Muchos quieren tener la casa más grande y más bonita por la opinión de otros. Muchos aspiran a tener el cargo más alto y los ingresos más altos simplemente por la opinión de otros. Pero con nada de lo que se busca en este mundo podemos entrar al reino de los cielos. Y por eso es que George Mueller, el apóstol Pablo, ellos descubrieron, a ellos les fue revelado que nada de este mundo les sirve para entrar en el reino de los cielos, y por eso fue que murieron y decidieron morir a los intereses de este mundo. Y ahí fue donde Dios se glorificó en cada uno de ellos. Entramos a una fase final, no de este sermón, sino de tu propia vida. A lo que tú piensas de ti mismo. A la aprobación o censura de ti mismo.
a la forma en que te juzgas a ti mismo. Porque mientras estemos preocupados por esto, no estamos a salvo de las otras dos formas de pensar, de la aprobación del mundo y de la aprobación de quienes nos rodean. Entonces concluimos, mis hermanos, que la clave de todo, como nos lo recuerda George Mueller, es que debemos morir a nosotros mismos. ¿Por qué no están funcionando las cosas en tu vida? ¿Por qué no has muerto a ti mismo? Cuando tú dices, pero yo quiero tener una comunión más grande con Dios, yo quiero prosperar en esta vida, yo quiero tener una familia que prospere, que sea amorosa, una familia digna, una familia que todos amemos, donde todos nos encontremos bien, no es abstrayéndonos, no es apartándonos, no es escondiéndonos, es amando, pero muriendo a nosotros mismos. George Mueller había muerto a sí mismo. Y lo repito, a su opinión, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad. Su única preocupación, su única idea fue mostrarse aprobado por Dios, aprobado para Dios. Pero hay personas que se quieren mostrar aprobados para su pareja. Solo quieren sexo. Creen que a través del sexo, a través de que tengan un proveedor en la casa, eso es suficiente y están completamente perdidos. Ahora bien, mis hermanos de esta iglesia IBC, esto nos enseña que nuestro Señor está aquí, que el cristiano que ha de llegar a esta situación y a un estado en que pueda decir esto, que quiere morir a sí mismo, ¿saben por qué es? Porque ha nacido de nuevo. ¿Tú quieres morir a todos esos intereses? Si es así, es porque has nacido de nuevo, porque sin haber nacido de nuevo, no se desea la vida nueva, no se desea morir a sí mismo. Entonces tienes que llevarte este mensaje el día de hoy. Solo el cristiano puede hacer esto. Solo el cristiano puede morir a sí mismo. Porque ahí es donde encontramos la doctrina del pasaje que estamos leyendo el día de hoy. Nadie puede llegar a ese nivel como llegó George Mueller, a no ser el cristiano, pero ese es el favor que Dios le ha concedido a quienes lo han aceptado, a quienes lo han recibido, a quienes han decidido que su Señor sea su Señor, a buscar la aprobación de Dios. Y esa es un gran beneficio, una gran bendición que Dios le tiene a todos los hijos de Dios. Es la antítesis misma de lo que es verdad del hombre natural. Es difícil imaginar algo más alejado de lo que el mundo describiría como un caballero. Ustedes se acuerdan por allá en esas películas antiguas de 1800 que pasaban, donde los hombres por cualquier ofensa, ¿sí te acuerdas, Luis Alberto? Por cualquier ofensa en esa época, incluso en los comienzos del siglo XX en Colombia todavía se practicaba el duelo. Alguien ofendía a otro, le decía feo al otro y le decía, te reto a duelo porque has ofendido mi honor. Y se citaban y se mataban a bala. Porque el orgullo de su corazón había sido tocado. Ese es el ego que Dios quiere tocar en ti. Porque no queremos admitir la ofensa. No podemos admitir que nos digan, oye, el pelo no te queda bien. Pero te lo estoy diciendo con mucho amor, y el otro dice, pues no me lo diga, porque me ofende. Se ofenden por cualquier cosa. Eso no es lo que debe estar en nuestro corazón. O como vemos en el día de hoy, en Colombia, ustedes lo saben, ustedes lo han escuchado. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Esta es la idea que el mundo tiene del caballero y del honor. Siempre implica autodefensa.
andan a la defensiva. Pero esto no solo se aplica al hombre, sino también a su país y a todo lo que le pertenece. Y por eso es que vivimos en estos países tan corrompidos como el país en el que estamos viviendo. No saben sino decirse sandeces el uno al otro. El presidente a aquellos, solo tocando el ego. Eso es lo que los ofende. Y como unos tienen poder, entonces fustigan al pueblo, les ponen más impuestos. Pero hay quienes siguen confiando en ellos por el odio a los que tienen plata. Por eso estamos como estamos. Por eso el hombre tiene que nacer de nuevo y ser una nueva criatura antes de poder vivir así, en el modelo que nuestro Señor Jesucristo. Y repito, hermanos, nadie puede morir a sí mismo, excepto aquel que puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la doctrina del nuevo nacimiento. En otras palabras, nuestro Señor dice, tienes que vivir así, pero lo puedes conseguir cuando hayas recibido al Espíritu Santo, cuando haya una nueva vida en ti. Tienes que llegar a ser completamente diferente. Tienes que cambiar por completo. Tienes que llegar a ser un ser nuevo. Al mundo no le gusta esta enseñanza y quisiera que creyéramos que sin ninguna ayuda el hombre puede llegar a ello. Pero no es posible. Solo es posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por su sangre derramada en la cruz, porque fue la sangre sin pecado, fue la sangre perfecta la que derramó nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Y por eso es que la iglesia tiene ese gran privilegio. Es un enorme privilegio que no hemos alcanzado a comprender, pero es un gran regalo que el Señor nos entregó. Porque sí es posible que el nacido de nuevo pueda morir a sí mismo, a su propio yo. Pero es algo que solo es posible para el que entienda que ha sido regenerado, que ha recibido el Espíritu del Señor Jesucristo. Pero alguno se preguntará, ¿cómo puedo vivir así? ¿Cómo puede uno vivir esa clase de vida? Lo primero que debemos hacer es enfocar este problema del yo en forma honesta, mis hermanos. Debemos dejar de presentar excusas. Es que yo soy así, es que yo pienso así. No, recibe al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor y como Salvador. Entiende que la vida nueva en Cristo no es un juego. Debemos dejar de eludir nuestro llamado al cambio. Debemos examinarnos de una forma honesta y directa. Debemos tener presente toda esta enseñanza y examinarnos a la luz de la misma. No basta que lo hagamos, mis hermanos, ojo, de una forma general, pues debe ser muy concreto y honesto contigo mismo. En cuanto te des cuenta que tienes una reacción de autodefensa o un sentimiento de incomodidad, y te lo digo a ti, mi hermano, el día de hoy, esta palabra te está ofendiendo, entonces necesitas nacer de nuevo, porque eso no ha sucedido. Pero si esta palabra del día de hoy está trayendo consuelo a tu vida y está abriendo tus ojos para reflejar el amor de Cristo, entonces gloria a Dios, porque has nacido de nuevo. Pero hay algunos que se sienten incómodos, aludidos y ofendidos de lo que están haciendo, lo consideran injusticia. Pero ahí es donde debes enfrentarte contigo mismo y preguntarte lo siguiente. ¿Te sientes molesto? Pregúntate. ¿Por qué me siento agraviado por ello? ¿Cuál es mi verdadera preocupación por ello? ¿Me preocupa de verdad que Jesús venga a meterse en mi rancho?
Es que Jesús quiere no solamente meterse en tu mente, Jesús quiere entrar a tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Me incomoda que haya una causa muy querida en mi corazón, que yo no quiero que salga a la luz, que yo quiero guardar allí, que yo quiero atesorar allí, pues Dios quiere liberarte, pero quiere que entiendas que solamente a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con el Señor viene y te hace libre, pero tienes que decírselo a Él honestamente, solo yendo tú a su santa presencia. Es solamente ese egoísmo terrible, es solamente esa situación en que te encuentras, de la cual no puedes salir. Un día hace poco, tuve una visión, estaba en mi habitación y de un momento a otro se desapareció la ventana, se desapareció la puerta, se desapareció el piso. Y estaba metido yo en un cubo donde no había salida. Y pensé, el aire se va a acabar. Y pensé, ¿y el aliento de vida? ¿Y cómo hago para salir de aquí? Es imposible, mis puños no pueden tumbar este cubo. Mi fuerza no puede tumbar a este cubo. Si grito, se me acaba el aire y me muero. Muchos viven así encerrados en su corazón y no encuentran salida. Pero la salida se llama el Señor Jesucristo. Porque Él es la puerta. Él es la puerta, Él es el Señor que da vida, Él es el Señor que va a arreglar toda tu situación en tu familia, en tu economía, en la relación familiar de hijos, padres, hermanos, hermanas. Él es el que va a cambiar una nación como esta, es el único que lo puede hacer. No es un presidente, no es un gobernador, es solo Cristo y únicamente Cristo el que puede trastornar naciones enteras. Amén. Entonces, mis hermanos, piensa, en tu corazón hay un orgullo insano y desagradable, debes morir a eso. Este autoexamen es esencial si hemos de triunfar en esta tarea de morir por nosotros mismos. Hazte ahora mismo esta otra pregunta. ¿Ya te has dado cuenta? Presta mucha atención, José. Lauritas. ¿Ya te has dado cuenta que hasta el día de hoy y durante toda tu vida, el yo, ese yo tuyo, te ha estado controlando toda tu vida? Piensa en eso un momento. Vuelvo a repetirlo. ¿Ya te has dado cuenta que hasta el día de hoy y durante toda tu vida, el yo, ese yo tuyo, ¿cómo te llamas? Pon tu nombre allí. Lo voy a poner yo, ese yo Rafael. Ya me he dado cuenta que durante toda mi vida me ha estado controlando. Debes admitirlo, debes confesarlo delante del Señor y arrepentirte, porque solo así el Señor te ayudará a entender cómo es ese morir al yo tuyo. Por una razón, porque ese yo tuyo es el que quiere robar la comunión con Dios. Ese yo tuyo no quiere entregarse a Dios. Ese yo tuyo quiere hacer tus propios intereses.
Ese yo tuyo está enmascarando muchas cosas en tu vida. Ese yo tuyo quiere llevarte a... Tu vida está dirigida por lo que dice el Internet, las redes sociales, por lo que me dicen allí. Muévete así para que estés bien, porque si te mueves de esta otra manera te va a doler, entonces muévete más bien de esta forma. Entonces ahora las redes sociales le dictan a una persona lo que tiene que hacer, cómo es que va al supermercado, cómo es que viene del supermercado, cómo es que hace una compra, cómo es que no la hace, cómo es que vive, cómo es que no vive, cómo se tintura, cómo se maquilla, cómo no se maquilla, cómo es que vive para recibir aprobación. A eso hay que morir. Demos un paso más el día de hoy. Yo me pregunto si alguna vez nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la infelicidad, los problemas relacionales, el matrimonio, la familia, la relación que tú tienes con tu papá o con tu mamá, los fracasos de nuestra vida se deben a una sola cosa a saber, el yo. Tu relación con tu papá no está bien por el yo de él y el yo tuyo. Pero eso es lo que el Señor Jesucristo quiere romper. Por eso a partir de hoy, mi hermano, yo te invito, yo te reto a ser mejor, te reto a que examines tu vida, toda tu vida, hasta que descubras por ti mismo que tu vida espiritual hasta el día de hoy ha tenido un freno. Y no logras crecer y no logras avanzar espiritualmente porque has sido controlado por tu propio yo, Ángel. Por tu propio yo, Víctor. Por tu propio yo, Skitar. Ese yo que se opone a la liberación que Jesucristo desea hacer en tu propia vida. Yo, mis hermanos, como siervo del Señor, en esta iglesia les propongo que este año nos ocupemos principalmente en buscar la esencia de la santidad para que pronto podamos decir como George Mueller que hemos muerto completamente a este yo que ha causado tanta ruina en nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, examinemos el problema del yo a la luz de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo? Vino en última instancia para librar del yo al género humano. Vemos en Él tan perfectamente esa vida desinteresada. Consideremos su gloriosa venida. Miren que Él estaba en el cielo. Pero del cielo vino a nacer en Belén, en un establo que no tenía nada. Se despojó a sí mismo. ¿Por qué vino? Solo hay una respuesta para esa pregunta. Él vino porque no pensó en sí mismo. Pensó en ti. Y por eso está escrito en la palabra de Dios, mi vida di por ti. Concluimos, mis hermanos, con Filipenses 2, del 1 al 11. Y presta atención lo que dice la Escritura. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ustedes se acuerdan, algunos, cuando en los hogares de extensión de hace unos 5 años enseñábamos acerca de las tierras. La tierra buena, la tierra mala, la tierra de la orilla, la semilla que se tiró a la orilla del camino. Si la semilla no cae y muere, no dará fruto. Eso es lo que tú necesitas, morir a ti mismo, porque debes dejar de andar pensando ya en esta vida que tú eres un duro para trabajar, que tú eres un duro para conseguir las cosas, que tú eres el non plus ultra de todo cuanto existe, porque nada te detendrá. Pero los fracasos de tu vida te están diciendo, no es con tu método, es a la manera de Dios. Debes morir para que nazcas de nuevo. Es decir, en el nacimiento nuevo, Dios te lleva a ver ese fruto tan maravilloso.